Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a nuestra tercera videoconferencia del módulo sobre factores de riesgo psicosocial y ergonomía. En las dos videoconferencias anteriores nos hemos concentrado específicamente en el tema de la evaluación y las propuestas de intervención para los factores de riesgo psicosocial. Y dejamos al final de nuestra segunda videoconferencia el ejercicio sobre el cuestionario nórdico. Entonces, como les estaba comentando, a diferencia de la primera tarea que teníamos que soportar los niveles de riesgo en unos baremos, en unos valores que ya están valorados por la batería de riesgo psicosocial, el cuestionario nórdico nos permite identificar frecuencias de sintomatología o malestar en algunos trabajadores. Entonces, con base en ese análisis grupal, ustedes deben comenzar a identificar cuáles son las que mayor frecuencia se tienen en los últimos 12 meses, en los últimos 7 días, y que podrían estar asociados a las ocupaciones o profesiones que ustedes ejercen actualmente. Es decir, hacer un análisis así muy sencillo sobre ese particular. Yo les voy a enviar de igual forma pues un modelo de cómo presentar ese informe. No es muy extenso realmente, pues es algo muy concreto. Me interesa principalmente ustedes qué podrían proponer en términos de acciones de intervención frente a lo que ustedes consideran más crítico ahí en ese cuestionario. Y hoy vamos a mirar el cuestionario de Paris, el método de Paris, que es el complementario a los informes que hemos venido desarrollando hasta el momento. Entonces, vamos a manejar hoy todo lo que es la parte conceptual, legal y evaluativa de las condiciones ergonómicas. Permítanme, entonces, voy a compartir pantalla con todos ustedes. Por favor, me confirman si ven allí ya la pantalla. Sí, señor. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, como les digo, el día de hoy pues, nos vamos a concentrar en todo lo que es los conceptos ergonómicos de carga física y mental, específicamente, que es el que más nos interesa comenzar a hacer términos de abordaje de cómo hacer una evaluación, una observación de estas condiciones de manera específica y por qué debemos hacerlo. Pues vamos a hacer una revisión conceptual de estos componentes, identificar las variables sobre carga física y mental y dar a conocer algunas herramientas evaluativas sobre estos dos aspectos. Cuando estamos hablando de ergonomía, la palabra ergonomía viene de dos palabras griegas que son ergos, trabajo, y nomos, leyes, que traduciría como las leyes del trabajo. El profesor científico naturalista polaco Jastrzębski en el año 1857, diríamos, fue la persona que introdujo este concepto y lo estableció como aquella ciencia que permite cosechar en beneficio propio y de los demás los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. Y el tratar de optimizar los esfuerzos que se hacen a nivel físico y mental de un individuo, minimizando pues el esfuerzo y la fatiga que pueda llegar a generar esto, ¿no? Produciendo pues en el trabajo una mayor satisfacción. Entonces, diríamos que ese es como el propósito fundamental de la ergonomía, traducido como las leyes del trabajo. Aterrizando ya el concepto de ergonomía en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, dentro de la normatividad colombiana, el decreto 1072 de 2015, en el parágrafo 2, establece que de acuerdo a la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías para la evaluación de los riesgos en seguridad y salud, incluidos aquellos de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos y comerciales, entre otros. Y hace pues énfasis en la parte ergonómica y biomecánica. Entonces, a excepción de los factores psicosociales que tienen una resolución específica para la evaluación de esos factores,
digamos que las condiciones ergonómicas y biomecánicas no cuentan con una normatividad concreta, ¿no? O sea, hay una resolución como la 2646, y lo que encontramos es en este decreto de 72, pues, que nos da como carácter obligatorio por parte de la empresa de que se identifiquen estas condiciones de riesgo y se hagan, pues, lógicamente, los planes de acción y las intervenciones respectivas, tanto en la fuente como en el medio y en el individuo. Cuando estamos hablando de ergonomía, no podemos hablar de un término de ergonomía y una ciencia y un abordaje de la ergonomía general. Según la IEA, que traduce la Asociación Internacional de Ergonomía, define que hay tres grandes campos de la ergonomía, o sea, tres dominios grandes, que son la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. En la ergonomía física, pues se evalúan todo lo que son los procesos, la naturaleza anatómica del ser humano, la fisiología, la antropometría, biomecánica, todo lo que tiene que ver con términos de posturas, de manipulación de materiales, de movimientos repetitivos, de desórdenes musculoesqueléticos, que eso vamos a mirar ahora. La ergonomía cognitiva, quienes vayamos a trabajar en este campo, pues debemos evaluar todos los que son los procesos mentales, los procesos cognitivos de percepción, de memoria, razonamiento, respuestas motoras, en términos de toma de decisión, desempeño, destrezas y demás, que podrían producir carga mental, una sobrecarga mental, y posiblemente asociación a sintomatología por estrés. Y la ergonomía organizacional, pues ya involucra todo lo que tiene que ver con la estructura corporativa, la estructura organizacional, tales como las políticas y procesos, específicamente. Entonces, cómo influye una buena o mala comunicación, el mando personal, el diseño de trabajo, el trabajo en equipo, paradigmas y demás. Entonces, nos vamos a concentrar específicamente en estos dos, en la ergonomía física y cognitiva. Digamos que la ergonomía organizacional, pues, involucra todo lo que son los aspectos de la empresa como estructura general, ¿no? Pero nos vamos a concentrar, pues, en estos dos específicamente. Cuando estamos hablando entonces de ergonomía física, específicamente, que es este primer campo, este primer dominio grande de la ergonomía, también lo tenemos que subdividir en cuatro grandes ejes, que son la ergonomía anatómica, que es aquella que se ocupa de analizar las modificaciones y alteraciones por efecto de postura, sobre esfuerzo, manejo manual de materiales, movimientos repetitivos en el individuo. La postura, la ergonomía fisiológica, pues estudia todo el término metabólico y gasto energético del ser humano y que generaría niveles de fatiga. La ergonomía antropométrica, pues como su nombre lo dice, suministra las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo, y así con estos resultados podríamos definir el diseño de muebles, accesorios, equipos de seguridad y demás espacios apropiados para los trabajadores. Y por último, la ergonomía biomecánica se ocupa de la interacción física entre los trabajadores y las herramientas. Entonces, esa relación permanente que existe entre el individuo y máquina. Entonces, estos cuatro grandes campos son los que evalúan la ergonomía o manejan la ergonomía física. Cuando hicimos la evaluación de factores de riesgo psicosocial, en uno de los dominios que evaluamos estaban demandas del trabajo. No sé si lo recuerdan, que comienzan a evaluar todas estas demandas, las demandas ambientales, emocionales, cuantitativas y demás. Si hemos de hacer una evaluación de condiciones ergonómicas de acuerdo a las respuestas de los trabajadores en estas preguntas, podríamos determinar que dependiendo los niveles que hayamos encontrado aquí en términos de demandas ambientales y de esfuerzo físico y de carga mental, nos podrían dar algún indicio de si hay o no condiciones que por condiciones ergonómicas puedan ser revisadas, analizadas e intervenidas. Desde aquí, cuando miramos demandas ambientales y de esfuerzo físico, pues nos estaban preguntando si las condiciones de ruido, de temperatura, de iluminación y demás eran adecuadas o no. Nos preguntan aquí específicamente, nos dice, ¿el espacio donde trabajo es cómodo? Pues digamos que esa es una respuesta subjetiva. Hay personas que dirían, pues,
de acuerdo a mis condiciones, a mi altura y demás, pues relativamente lo son. Mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, diríamos también es una percepción subjetiva de para usted qué es ese esfuerzo físico. Personas que tenemos un físico bien malito, digamos cualquier esfuerzo que desarrollemos, pues ya nos generaría fatiga. Y adicional a ello nos preguntan a qué si los equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos. Entonces, digamos que este concepto de comodidad es una percepción muy subjetiva que algunos trabajadores bajo las respuestas que den aquí pues dirían lo es o no. Pero cuando ya vayamos a hacer un análisis ergonómico, pues ya tenemos que ir directamente al puesto de trabajo y determinar si se dan o no los elementos mínimos de comodidad para esa labor de manera específica. Entonces, ¿qué vamos a revisar cuando vayamos a hacer esas evaluaciones o esas observaciones en puestos de trabajo? Primero tenemos que determinar si el esfuerzo físico o de carga física es de tipo estática o dinámica. Entonces, una carga física se define como el conjunto de requerimientos físicos a los que está sometido un trabajador. Pero si esos esfuerzos se dan en términos, bien sea de carga estática, determinado por las posturas, o de carga dinámica, cuando está determinado por el esfuerzo muscular que tiene que realizar este trabajador. La carga física la tenemos que determinar de acuerdo a estos niveles de carga que se dan. Entonces, cuando presento yo una carga estática, específicamente, entonces cuando se tienen que adoptar posturas inadecuadas, vamos a mirar cuáles serían esas. En términos de carga dinámica, cuando se dan movimientos repetitivos, manipulación de cargas o esfuerzo. Entonces, postura tiene que ver con parte de carga estática, específicamente. Entonces, cuando vamos a definir las distintas posturas que se pueden dar en un puesto de trabajo, tenemos que revisar si son posturas mantenidas, posturas prolongadas, posturas forzadas o posturas antigravitacionales. Serían estas 4 variables en términos de postura por carga estática. Una postura mantenida se define como el mantenimiento de una misma postura sedante bípeda durante un periodo de 2 o más horas. Ejemplo, posturas de cuclillas o de rodillas. Como podemos observar aquí en ese trabajador, eso es una postura mantenida y la podríamos definir que es mantenida si este trabajador tiene que estar allí durante un periodo de más de 2 horas, digamos. Yo diría, pues, ¿quién se aguanta esta posición más de 2 horas? Por ahí hay algunos trabajos y ocupaciones en las que uno dice, se presenta, ¿no? Si la postura es biomecánicamente incorrecta, se consideraría mantenida cuando se da por un periodo de 20 minutos o más. Entonces uno tendría que determinar aquí también si esta postura mantenida de ese trabajador, pues yo creería que más de 20 minutos o media hora, pues este señor presentaría calambres, presentaría ya algún tipo de incomodidad, de sintomatología a nivel muscular. Esto es una postura mantenida. Cuando estamos hablando de una postura prolongada, es el mantenimiento de una misma postura a lo largo del 75% de la jornada laboral. O sea, si durante más de 6 horas se tiene esa misma posición, aun cuando se realicen pequeños cambios de la postura. Diríamos en el sector vigilancia, por ejemplo, donde encontramos que el trabajador ahí al frente o dentro de la puerta del banco tiene que estar permanentemente en una posición, pues poderse sentar, ni mucho menos, podrá caminar de un lado a otro, podrá de pronto, pero tiene que mantener pues, una postura prolongada bastante extensa y que generaría fatiga, ¿no? Una postura forzada la definiríamos como aquella que se tiene que mantener, la postura mantenida, que supone una o varias partes del cuerpo que dejan estar en una posición natural de confort. O sea, ejemplo, aquellos trabajadores en plantas de sacrificio o en plantas de producción en donde tienen que levantar sus brazos por encima de su cabeza, ¿no? Tienen que estar en esa posición forzada durante un tiempo requerido, durante un tiempo pues, considerado como importante. Digamos, un trabajador que tenga que estar así durante más de 45 minutos ya es una postura forzada.
¿sí? Y esto generaría trastornos por sobrecarga musculoesquelética. ¿Qué se esperaría? Que este trabajador, pues cada 45 minutos por lo menos, tenga una posibilidad de cambiar de postura o haya una pausa activa para evitar esta sobrecarga musculoesquelética. Y las posturas antigravitacionales. Las posturas antigravitacionales es el posicionamiento del tronco o de las extremidades en contra de la gravedad. Entonces uno diría, ¿dónde encontraríamos este tipo de posturas antigravitacionales? Diría, pues tiene que trabajar uno en un circo, ¿no? En un circo en donde usted tenga que hacer estas maromas, estas posiciones que son totalmente en contra de la naturaleza. ¿Dónde podremos encontrar este tipo de posturas? ¿Creen ustedes que hay algún oficio, alguna tarea que requiera hacer esto? Trabajo de alturas. Exacto, miren esto. La fotografía de hace unos años en la ciudad de Bogotá, y en el momento que tomaron esa foto, ¿para qué ARL si están mis amigos? Entonces uno dice esta postura totalmente antigravitacional, con todos los factores de riesgo implícitos allí. Se podrán ustedes imaginar si un señor de esos se fatiga o presenta algún tipo de cansancio y lo suelta, pues qué puede ocurrir. Pero esto pasa en Colombia, ¿no? Posturas antigravitacionales no solamente en los circos se dan, muchas veces en trabajos de campo, en trabajos de alturas, se da este tipo de cosas. Entonces uno diría, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría sucederle a este trabajador? Pues las consecuencias serían nefastas, no solamente de accidentes, sino cuánto tiempo tiene que estar este trabajador haciendo eso, durante cuántos días, bajo qué condiciones se están presentando eso. La segunda parte de lo que es la sobrecarga, lo tenemos que manejar en términos de los movimientos repetitivos. Entonces, ¿qué tantos movimientos repetitivos se están dando en términos de si son continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos? Y diríamos que se presenta un movimiento repetitivo cuando está dado por ciclos de trabajo cortos, ciclos menores a 30 segundos o un minuto, o de una alta concentración de movimientos por encima del 50% de la jornada y que utilizan pocos músculos. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar movimientos repetitivos? En aquellos trabajadores en donde tienen que hacer una cadena de producción, en donde están erguidos en una sola postura, haciendo movimientos de muñeca permanente para la verificación de estos elementos o para el ensamblaje de algunos de ellos. Donde también podemos encontrar movimientos repetitivos, pues cargos administrativos, todos nosotros estamos digitando permanentemente, o en aquellas ocupaciones de campo, por ejemplo, pues, este tipo de oficios de taladro. Entonces, este movimiento repetitivo se puede dar bajo estas circunstancias. La manipulación manual de cargas, o MMC, esta es la sigla que siempre vamos a encontrar para hablar de manipulación manual de cargas. De acuerdo a lo que dice la OIT, es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales. Tiene un porcentaje entre el 20 y el 25% del total de accidentes a nivel mundial. Y es siempre peligroso cuando esta manipulación de cargas se están desarrollando en condiciones de trabajo que amerita hacer una manipulación inadecuada. ¿Cuáles serían esas? Vamos a mirar cuáles serían esa manipulación de cargas inadecuadas. El esfuerzo se refiere a la fuerza que se requiere en términos de tensión producida por los músculos y que definiría el desplazamiento de un objeto. En términos de normatividad colombiana hay una resolución, la 2400 del año 79, bastante viejita, en donde nos habla en estos artículos 388 y 389 y en la 390 y 393 los pesos máximos permitidos en Colombia. Entonces nos dice, en situaciones en donde hay que levantar algo del piso, los hombres podrán levantar 25 kilogramos y las mujeres 12.5. Y para cargar en hombros 50 kilogramos y 20 kilogramos en mujeres. Eso es lo que nos dice la norma colombiana.
Pues supongamos, aquí tenemos un trabajador en donde tiene que levantar este objeto de 25 kilogramos. A nivel de presión, en términos de columna, estaríamos diciendo que está ahí una presión de 75 kilogramos si lo hacemos de la manera adecuada, ¿no? ¿Cuál es la manera adecuada? Flexionando las rodillas, manteniendo la espalda erguida, tratando de levantar el objeto de esta manera, acercando lo más que se pueda el objeto a nuestro cuerpo. Si lo hacemos de la manera inadecuada, estos 25 kilogramos se convertirían en 375 kilos de presión a nivel de espalda. ¿Por qué estamos aumentando esa presión? Pues no por el objeto mismo, sino por la forma inadecuada que se está manejando el levantamiento de estos objetos. Muchas veces no hay que cambiar el objeto o el peso, sino muchas veces lo que hay que cambiar es el comportamiento inadecuado del trabajador. Aquí, si nosotros nos podemos observar en los puestos de trabajo, la mayoría de las personas lo levantan de esta manera. Y quiero que observen este pequeño video. Bueno, entonces vemos que una niña de año y medio nos enseña cómo se debe levantar un objeto, ¿no? Ella no sé qué curso habrá tomado de ergonomía o qué capacitación habrá desarrollado, pues seguramente ninguna, pero la naturaleza del ser humano nos indica cuáles son las posiciones ergonómicas adecuadas para no generar un daño. Sin embargo, vemos de que la realidad es otra. La mayoría de oficios en donde observamos que hay que levantar cargas, la gente lo está levantando de una manera inadecuada. Pues esto es lo que tenemos que comenzar a trabajar fuertemente como profesionales en el área de la seguridad en el trabajo. Muchas veces las normas existen todo lo que son los decretos, resoluciones y demás, pero la gente se sigue lesionando por los comportamientos inadecuados que tenemos, ¿no? Entonces recordemos en el artículo 390 de esta resolución, nos dice que si un trabajador debe levantar una carga, un bulto, este debe estar lógicamente identificado de cuál es el peso correspondiente. En el artículo 391 nos dice que se deben entregar elementos de protección adecuados para ello. El artículo 392 nos indica cuáles son el peso en kilos que se debe dar. ¿Cuáles son aquellos trabajos en donde permanentemente vemos la exposición a carga física? Trabajos en campos petroleros, en cuartos fríos, en mataderos, en líneas de alta tensión, en trabajos en producción de químicos, personal de la salud. Entonces aquí vemos, aquí en el grupo pues también tenemos personas que trabajan permanentemente adoptando este tipo de posturas, ¿no? Uno diría, pues todo lo que es los médicos, auxiliares de enfermería y demás, muchas veces tienen que movilizar pacientes que fácilmente soportan lo que nos dice la norma, ¿no? Aquí hay un médico, ¿verdad? O el área de enfermería en el grupo. Sí, sí.
más o menos ustedes tienen que movilizar pacientes que tienen condiciones mórbidas, me imagino, de peso alto. Sí, precisamente el día de ayer llegó un paciente que electrocutado con alta tensión a urgencias. Yo pues no estoy en urgencias, estoy en frente, en PIP, pero me di cuenta de que cuando llegó el carro particular, todo el mundo estaba estresado, la enfermera jefe de urgencias salió con una camilla y en ese momento nadie más fue a ayudarle y ella, como pudo, agarró al paciente y lo subió mientras llegaban a apoyarla y trató de levantarlo, un señor como de 80 kilos y una enfermera jefe delgadita, entonces se cayó de la camilla, después llegaron 2 médicos de urgencias y ayudaron a levantar al paciente junto con el celador y cada uno levantándolo de un lado con unas posturas inadecuadísimas, entonces sí, Sí, pues así es. son eventos aislados, pero igual sí se presenta a veces. Así es. Y eso implica de que estos trabajadores pues, que están desarrollando estas actividades no de manera aislada, ¿no? Muchas veces cuando están trabajando en urgencias, eso es más frecuente de lo que uno se imagina. Tienen que estar manipulando y cargando pacientes de 80, 90, 100 kilos perfectamente y pues las consecuencias para su espalda se van a presentar tarde que temprano. Bueno, aquellos trabajos en donde tienen que hacer desplazamientos permanentes, mucho cuidado con las personas de servicios generales, mensajeros y demás. De nuevo nos remiten todo lo que es la parte médica, policías de tránsito, conductores de vehículos que por posturas sedantes prolongadas están expuestos a ello, ¿no? Es un conductor de vehículo que tiene que tener un trayecto prolongado de más de 8 horas, 9 horas, pues además de todo lo que es la carga mental que tiene ese trabajador, la carga física por postura sedante, ¿no? Si no permitimos de que ese trabajador tenga un periodo de descanso pues, adecuado para ello. Métodos evaluativos en términos de carga física, tenemos que revisar lo que son las normas técnicas colombianas, las famosas NTC de Incontec. En estas NTC, les muestro acá, ustedes podrán encontrar todo lo que tiene que ver en términos de normatividad colombiana, en términos de manipulación de cargas, que aborda los conceptos que estamos manejando ahora. La 5693, lo que revisamos en términos de desplazamiento, de empujar, alar, cuáles son como esos requerimientos específicos para ello. En términos de movimientos repetitivos, en la 5393-3. Si queremos abordar el tema de medidas antropométricas, tenemos que revisar esta NTC, la 5649, para una evaluación de puestos de trabajo general, la 5723 y la 5748 para carga mental. Entonces, todas estas normas técnicas, para todo el grupo de médicos, ingenieros industriales que estén abordando todo ese tema, pues necesariamente tenemos que revisarla, ¿no? Estas normas técnicas colombianas de Incontec, ustedes las pueden encontrar fácilmente por la página de Incontec, tienen un costo, lógicamente, ustedes las podrán descargar, algunas de ellas pueden tener costos relativamente bajos, 80.000, 70.000 pesos, otras costo un poco más alto, 200.000 pesos y más. Pero pues es importante que si queremos abordar estos temas de manera muy específica, principalmente, como les digo, para los ingenieros y para el personal médico, y revisar esta normatividad. El cuestionario nórdico, que fue el que hicimos en términos de ejercicio, nuestra última videoconferencia, nos permite identificar la presencia de alguna sintomatología en alguna de estas partes de nuestro cuerpo, a nivel de cuello, hombro, columna dorsal, codo, mano, demás, hasta el tobillo, de manera específica. Este cuestionario también se llama el cuestionario de Cuoringa, fue desarrollado por el Consejo Nórdico de Ministros, donde está Groenlandia, Suecia, Finlandia y demás, y desde los años 80 se ha venido manejando y nos establece pues, determinar la presencia de esta sintomatología. Como les digo, no existen unos baremos estandarizados para la calificación del mismo, lo que nos permite es identificar en términos de frecuencia
los últimos 12 meses o de los últimos 7 días la presencia o no de sintomatología asociada. Entonces, ¿qué es lo que nos solicita este cuestionario como entregable, como base de análisis? Que se presente una tabla en términos del número de trabajadores que fueron evaluados, las regiones anatómicas que fueron revisadas y la frecuencia en términos de los últimos 12 meses y de los últimos 7 días. De lo que yo les estaba comentando es que a manera de ejercicio académico, esto es lo que ustedes deben presentar en el informe, como hablamos la vez pasada. Y pues vamos a mirar si alguna de estas regiones anatómicas tienen mayor nivel de frecuencia en términos de sintomatología, podría estar asociado a los oficios que presentan o que desarrollan ustedes en sus puestos de trabajo actualmente, ¿no? Entonces, supongamos ustedes los 5, me dicen de los 5, 3 de nosotros estamos en el ámbito hospitalario, somos del área de médicos, somos médicos, podremos presentar problemas a nivel de cuello, a nivel de espalda superior, inferior. Entonces ustedes me dicen, esto puede estar asociado directamente al oficio que se ha desarrollado en los últimos 5, 6, 7, 8 años y qué precauciones adoptan ustedes en sus oficios para minimizar el impacto en estas regiones anatómicas y qué planes de intervención tienen las empresas en donde ustedes laboran para abordar este tipo de sintomatología. Entonces, es un análisis muy breve de lo que ustedes deben presentar en relación a estos resultados, específicamente. El segundo cuestionario o método que vamos a revisar es el método de Paris, que de Paris quiere decir detección participativa de los riesgos, específicamente. Fue diseñado por ese señor, Jas Malcher, es un ingeniero en la Universidad de Lovaina, también en los años 80, 90, que es una herramienta bastante utilizada en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, y nos permite identificar 18 aspectos de una situación de trabajo. Aspectos que van desde la parte de las condiciones locativas del trabajo, condiciones de iluminación, de ruido, evalúa hasta las condiciones psicosociales, de relaciones del trabajo y demás. Son 18 en total. Para el ejercicio que vamos a desarrollar, pues yo no les voy a pedir de que hagan esta evaluación de los 18 aspectos en general, porque ya quedaría un informe demasiado extenso y el tiempo pues no nos da como para que revisemos todo esto en un campo o en un área de trabajo real. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por favor? En alguna de las áreas de trabajo de los 5 integrantes del grupo van a evaluar el método de Paris únicamente con los aspectos o con las variables que vamos a tener en cuenta, que son la organización del tiempo de trabajo, las posiciones del trabajo, los esfuerzos y las manipulaciones de carga, y el otro que estaba por aquí es el de carga mental. Por acá, pero hay uno de carga mental. Aquí está, esfuerzos y manipulaciones de carga. ¿Dónde está? Yo les voy a mandar el formulario, el cuestionario, ya con las condiciones que vamos a revisar. No vamos, vuelvo y le repito, no vamos a evaluar las 18 condiciones generales del método de Paris, sino las 4 que yo les vamos a solicitar. ¿Cómo lo van a hacer? Por favor, a través de la observación directa de un área de trabajo. Ahorita yo les voy a mostrar aquí. Aquí está. Este es el formato que yo les voy a mandar. Creo que me salí. No estamos compartiendo, ¿verdad? No ven ahí nada, ¿verdad? No, pues. No. Bueno, ahí sí ya estamos viendo todos. Entonces, Sí. este es el formato que yo les voy a enviar, se lo voy a mandar así en Word para que ustedes lo puedan diligenciar. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente es una observación del área de trabajo, teniendo en cuenta unas situaciones deseadas y unos aspectos a vigilar.
y nos dan unas convenciones a manera de semáforo, verde, amarillo, rojo, donde verde indicaría que las condiciones que estamos revisando o observando aquí se dan de manera satisfactoria, amarillo cuando no es la situación ideal y rojo cuando es totalmente inadecuada. Entonces, por favor, bajo estos criterios de observación, ustedes van a colocar aquí un registro fotográfico del área que están revisando, ¿listo? Pues, por ejemplo, las áreas de trabajo, el taller, la oficina o el espacio en donde ustedes están laborando en ese momento, tiene las dimensiones adecuadas, se presentan vías de circulación de acceso directo fáciles en términos de tránsito, 80 centímetros por lo menos de amplitud para evacuar el sitio en donde ustedes están. Las vías para personas y vehículos están organizadas y si fuésemos a mirar esto en donde hay tránsito de vehículos, pues que para el caso no aplica. Las zonas de trabajo están bien ordenadas, sin aglomeración, ya diríamos, las condiciones de orden se presentan de manera adecuada o no. O muchas veces tenemos que estar tan hacinados que estamos con el computador, la impresora y una cantidad de cosas a nuestro alrededor que no nos permiten una condición cómoda. El segundo aspecto que vamos a ver tiene que ver con la posición en términos de si sus sillas son cómodas, son adecuadas, si trabajan de pie o trabajan de manera sentada, si las superficies de trabajo son adecuadas en términos de posturas, igual van a colocar aquí un registro fotográfico, si su trabajo es repetitivo o no, es igual. Si el trabajo no requiere repetir continuamente los mismos gestos en las mismas posturas o los mismos esfuerzos, el trabajo repetitivo en términos de están ustedes permanentemente digitando, están frente al computador o no, las manipulaciones que se desarrollan, específicamente, la carga mental, que vamos a mirar este aspecto de carga mental, cómo lo podemos evaluar de manera general. Y lo que van a presentar es esto específicamente, las situaciones de trabajo evaluadas y la categorización que ustedes le darían en términos de semaforización, si son óptimas, si se manejan de manera relativamente cómoda o si definitivamente son críticas específicamente. El método de Paris no solicita que se deje al final quién es la persona responsable de hacer esas modificaciones, de esas condiciones, qué se va a hacer de manera muy general. En términos de costo, pues esto, recordemos, es una metodología europea, lo podemos cambiar aquí a pesos, ¿no? Entonces, cuando es poco costoso, diría que existiría una sola presentación de símbolo de pesos, euros, medianamente costoso o muy costoso, que colocamos 3, fecha prolongada para eso, y básicamente cuándo se podría hacer esta fecha. Les repito, no vamos a evaluar las 18 condiciones, sino solamente estas que les estaba yo mencionando acá. Si fueran las 18 condiciones, nos tocaría extender el tiempo del informe para más del 21, pero la idea es tampoco ponerlos, sobrecargarlos a ustedes en términos de tareas, sino que evaluamos algunos aspectos que nos competen al módulo que estamos desarrollando en este momento. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre este particular, sobre la tarea del método de Paris. Les recuerdo entonces cómo lo vamos a hacer en un área de trabajo. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de evaluar un área de trabajo bajo esos criterios que estamos observando allí, por favor, tomen en cuenta entonces las variables que se están observando, tomen el registro fotográfico de lo que ustedes están evaluando y con base en eso les presentan la tabla que se mostró al final. Entonces, cuáles son las condiciones adecuadas que se dan o inadecuadas, consideran ustedes que son viables algún tipo de implementación en términos de acción que pueda hacer la empresa para el mejoramiento de esa condición,
y cuánto en términos de costo consideran ustedes de que eso es costoso o no. Esa es la metodología de Paris, en términos generales, para la detección Profe, participativa de estos riesgos, ¿sí? ¿esto también lo hacemos en los mismos grupos? En los mismos grupos, ¿sí? Pero solamente en un área de trabajo, ¿me explico? O sea, los 5 no van a hacer un trabajo individual, sino que entre los 5, pues, observen un área de trabajo muy particular. Yo sé que en ese momento, pues, es imposible que ustedes se puedan reunir de manera presencial, pero, pues, alguien que diga, bueno, yo puedo hacer esa evaluación en mi área de trabajo cotidiana, les mandaré entonces los registros fotográficos y podemos hacer el análisis de lo que observamos allí, con base en las variables que les mandé, ¿sí? ¿Está claro esa parte? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, entonces el balance final, como les digo, pues es esto. Ustedes deben mostrar, no todas las 18, sino solamente los aspectos que evaluamos. Y con base en eso, pues presentar esta tablita. La mayoría de nuestros puestos actualmente, pues, si usted dice, no, mi trabajo hoy en día es a partir de Profe, teletrabajo, ¿sí? perdón, en el balance final, cuando ponemos, listo, un signo, sí, el anterior, ¿Sí en este? en costo, no ponemos datos de cantidad, de 20 millones, 10 millones, nada, solamente el signo peso 1, 2 signos peso o 3 signos peso de acuerdo. Correcto, así es. Listo, muchas gracias. Lo que ustedes estimen podría costar eso, ¿no? Esa mejora. Ok, gracias. ¿Listo? Eso es lo que nos solicitan como entregable bajo la metodología de Paris, de acuerdo a la observación de los aspectos evaluados. ¿Listo? Veamos pues algunas posturas ergonómicamente adecuadas. Yo les muestro esto, en donde nos han enseñado permanentemente que esta es la postura indicada para trabajar de manera sentada, en donde nos dicen debemos de tener un descansapiés, nuestra espalda totalmente apoyada en el espaldar de la silla que tengamos, nuestro codo debe estar en un ángulo no elevado, con un tipo de ayuda aquí a nivel de muñeca, y que nos permita pues observar permanentemente la pantalla de manera directa. Si hemos de trabajar en una postura de pie, tengamos la posibilidad de estar con la espalda lo más recta posible, tener un descansapiés para que de manera alterna podamos cambiar nuestro pie, y en la medida de lo posible tener una silla en la cual pudiesen descansar en periodos cortos, ¿no? Vemos de que esto no se cumple. Uno ve, por ejemplo, en los bancos o en los almacenes de cadena, estas pobres trabajadoras de caja, que muchas veces uno dice, bueno, estas mujeres, ¿a qué hora se sientan? ¿O dónde tienen este descansapiés? Se podrán imaginar ustedes la fatiga que presentan estas mujeres, ¿no? Pues, las personas que están trabajando allí. Todos este tipo de oficios, cuando son prolongadas, posturas prolongadas, pues requieren hacer las famosas pausas activas, que se recomiendan sean en periodos de cada 45 minutos o máximo una hora, la posibilidad de tensionar y distensionar nuestros músculos a través de los ejercicios que pues ya todos hemos conocido, ¿no? Profe, La carga mental. profe, una La pregunta. carga mental. Sí, sí, señor. Sí, el apoyo de la muñeca, yo escuché que ya lo habían prohibido, ¿es cierto? De acuerdo a lo que dice la NTC, todavía aparece ahí como debe tener una posición de muñeca adecuada. O sea, se debe mantener allí, de acuerdo a lo que dice la NTC. O sea, No sé si todavía está vigente. Ok, gracias. Listo. En términos de carga mental, la Asociación Internacional de Economía, la IEA, nos dice que es el conjunto de tensiones inducidas en una persona para el esfuerzo mental, o sea, todo el tema del procesamiento de la información, de conocimientos previos a la actividad, de rememorización, de razonamiento, de buscar soluciones y demás. En la evaluación de riesgo psicosocial, de los factores, nos evalúan carga mental a través de la percepción subjetiva
del trabajador bajo estas preguntas que se hacen allí. Dice, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo mental. Pues, hay gente que dice, pues yo sí tengo que hacer mucho esfuerzo mental siempre, casi siempre, eso es subjetivo. Tengo que estar muy concentrado. Mi trabajo me exige memorizar mucha información, me exige atender muchos asuntos al mismo tiempo. Y mi trabajo requiere que me fije en pequeños detalles. Pero cuando vamos a hacer ya una observación real de carga mental, tenemos que tener en cuenta las siguientes condiciones. Primero, que este trabajo que está desarrollando, este oficio que está desarrollando el trabajador, debe estar concentrado por largos periodos de tiempo durante su jornada, y que podría ocurrir un grave error si se desconcentra o debe memorizar mucha información durante su jornada de manera específica. Y eso lo debemos calcular en términos de la frecuencia de la presentación de esa condición, el tiempo de exposición y la intensidad del mismo. En términos de frecuencia sería la cantidad de días al mes que se presenta dicha condición, el tiempo y la cantidad de horas en la jornada que se presenta, y la intensidad, son los efectos probables asociados a una enfermedad que podría ocurrir si esto se da de manera específica. Entonces se calcula la frecuencia, el tiempo y la intensidad cuando ya estamos calculando esto. Esfuerzo de memoria, atención o desconcentración. La otra condición es si la tarea exige altos niveles de detalle o de precisión visual o manual. ¿Y cómo lo vamos a identificar? De manera de observación directa, es si el trabajador debe realizar actividades o tareas que exigen esforzarse por atender pequeños detalles, manipulación de objetos o herramientas de mucha precisión. ¿En dónde podremos encontrar este tipo de esfuerzo? ¿En qué labores? Pues todo el personal médico, de nuevo, cirujanos, instrumentadores quirúrgicos, controladores de tráfico aéreo, odontólogos, microbiólogos, bacteriólogos y demás, ¿no? Cuando se debe utilizar un uso elevado de cantidad de información bajo presión de tiempo. O sea, se tiene que usar mucha información, por ejemplo, datos, numéricos, códigos, palabras, textos, en un tiempo requerido, un tiempo establecido. Cuando el uso es simultáneo de una elevada cantidad de información, se debe prestar atención al mismo tiempo a diferentes tipos de información, fuentes de información, por ejemplo, datos numéricos, códigos, palabras, textos, o cuando la información necesaria para el trabajo requiere un esfuerzo en términos de aplicación de idiomas distintos a los que se manejan habitualmente, o aplicación de fórmulas, de códigos, de estadísticas y demás. Entonces, si bajo los criterios de frecuencia, que recuerden, la frecuencia es el número de días al mes, bajo los criterios de tiempo de exposición, de cantidad de horas durante la jornada, y bajo la intensidad, que es la presunción del efecto de esta patología, pues podríamos determinar ya de manera objetiva si se da una carga mental o no. Entonces debemos de tener en cuenta esos cuatro aspectos: el aspecto de esfuerzo, memoria, de niveles de detalle, de trabajo bajo presión, de trabajo simultáneo en distintas tareas, y de información compleja. Si se dan estas variables, diríamos, hay sí un esfuerzo de carga mental importante. Entonces, como les digo, antes de hacer cualquier tipo de valoración, si llegamos a alguna de estas ocupaciones, sí o sí, diríamos, hay una carga mental considerable. No hay necesidad de que yo aplique una aplicación de riesgo psicosocial para identificar de que un cirujano o un piloto, una persona que tiene que, bajo su responsabilidad, la salud o la vida de otras personas, y tiene que estar permanentemente utilizando distintos códigos y signos y elementos para sobrevivir, pues diríamos sí o sí hay una información importante de carga mental. Entonces diríamos, no por nada, los trabajadores del área del sector aeronáutico, los controladores aéreos, las personas pues, que están en cirugía, un trabajador en un banco, ¿no? Hoy en día la carga mental es altísima,
porque pues todo esto maneja dinero y además de eso pues tiene una atención directa con el cliente, o aquella alta ejecutiva, una ejecutiva que tiene que estar asumiendo distintas responsabilidades. Hoy en día estamos con el celular, estamos con el computador, estamos haciendo cualquier cantidad aquí de oficios en donde nos permite, donde nos exigen simultaneidad en nuestros resultados. Diríamos que la sobrecarga mental es altísima hoy en día. Métodos evaluativos, vamos a hablar un poquitico sobre esto. Está la escala de Cooper, la escala de Bedford, la escala de carga laboral, carga global, el SWOT, el NACE y el perfil de carga mental, específicamente. Quiero mostrarles el NASA, que es tal vez el que más se utiliza, y uno que se llama el ERGOS, que es mexicano. La metodología mexicana del ERGOS me permite identificar a través de observación directa estos aspectos de presión de tiempo, de atención, de iniciativa, de aislamiento, de complejidad, monotonía, procesos centrales, horario de trabajo, relaciones oferentes del trabajo y demandas generales. Y me da una escala de cuándo se presenta esa situación y me da una puntuación. Les recuerdo de esta metodología de ERGOS, pues no la vamos a aplicar aquí para el ejercicio, pero sí, si ustedes van a hacer una evaluación de carga mental, sería importante que la pudieran revisar y la pudieran aplicar si necesitan o tienen algún tipo de requerimiento en términos de eso. Y la otra es esta, la metodología NASA, LX, de carga mental, en donde nos evalúan básicamente estas dimensiones: exigencias mentales, exigencias físicas, temporales, rendimiento, esfuerzo y nivel de frustración, específicamente. Entonces, el NASA consiste básicamente en que al trabajador se le presentan estas preguntas y nos tiene que evaluar en una escala de 0 a 20 en dónde colocaría su nivel de esfuerzo, si es bajo o alto. ¿Qué tan demandante mentalmente es su tarea? Pues él nos coloca pues aquí una X, una marcación, también de exigencias temporales, y posteriormente nos permite calcular la puntuación de lo que el trabajador ha dado, entre 0 y 20. Entonces, ejemplo, si el trabajador no marca aquí, en esta parte de la secuencia de 0 a 20, esto no viene marcado, simplemente nos dice, para usted esto es bajo y esto es alto, ¿usted dónde colocaría la X? Pues aquí tiene una puntuación de 6, eso nos da una por regla de 3, nos da una puntuación convertida de 30. Esa puntuación convertida luego la tenemos que darle un peso y una puntuación que ya nos da de manera específica la prueba. Esos pesos pueden tomar valores entre 1, 2, 3, 4, 5. Y luego eso nos permite sacar una media ponderada de carga mental de acuerdo a los aspectos evaluados. Eso yo también, como les digo, se los envío para que ustedes lo revisen, no para que hagan el ejercicio, sino que simplemente como para que lo tengan ahí de manera de consulta. ¿Listo? Entonces, estas son las dos metodologías. Una pregunta. ¿Sí? En ese caso de carga mental, que nos dé unos resultados altos, yo como que puedo, qué planes de intervención puedo hacer, porque en la parte pues física, las Sí. pautas activas y demás, pero en la parte mental es como más complejo de identificar qué puedo hacer. Sí, digamos que hoy en día se habla mucho en términos de pausas activas de tipo cognitivo, ¿no? En donde en periodos también de descanso de 45 minutos o media hora, lo que permita el oficio en un momento determinado, se tenga la posibilidad de salirse de esa actividad rutinaria y desarrollar una actividad distinta. Pues lógicamente depende de lo que yo esté haciendo, ¿no? Porque si yo le digo a un piloto en medio de su vuelo que usted tiene que hacer una pausa cognitiva y tiene que hacer un periodo de relajación, pues lógicamente es imposible hacer esto. O un cirujano que está en plena cirugía, pues que haga esto, es imposible. Sí, lo que debe hacer es que después de un periodo prolongado de carga mental tenga suficiente tiempo de descanso para poder fortalecer de nuevo sus competencias cognitivas y que esto no vaya a generar sobrecarga, ¿no? Entonces se dice que si el trabajador ya ha pasado durante más de 5 o 6 horas bajo una carga mental ardua, pues tenga un periodo de descanso
equiparable a este desgaste. Hoy en día, si no son trabajos de alta responsabilidad, en donde yo estoy al frente de un computador, igual lo que se solicita es que yo no pase más de 45 minutos al frente de toda la exposición de carga cognitiva que estoy recibiendo en mi computador, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer una pequeña relajación, cerrar los ojos, se invita a que se observe durante periodos cortos su pantalla, computador, mire un lugar diferente al computador, observe distancias que le permitan a usted tener un detalle o tener algún tipo de elemento visual superior a 3 metros y tratar de tener unos niveles de fatiga mental lo más breve posibles. Digamos que para carga mental, desafortunadamente no hay ningún tipo de elemento de protección. ¿Cuál sería el elemento de protección? Pues usted mismo desarrolle este tipo de descansos durante la jornada laboral y no vaya a generar saturación o no vaya a generar fatiga mental por exposición. Ejemplo, un trabajador de un vehículo de pasajeros en donde tiene que doblarse en turnos. Yo consideraríamos, ya la norma colombiana también establece que no podemos colocar a un trabajador de un vehículo a doblarse en turnos por la exposición a la carga mental que tiene y lógicamente la carga económica, física, que eso implica. Entonces, todo eso diríamos que tiene que ver directamente con los oficios y las responsabilidades asignadas. Esta metodología de método Ergos, los invito a que ustedes por favor la revisen y de cierta manera la puedan aplicar si ustedes quieren hacer algún tipo de evaluación de estas. ¿Listo? Esta metodología de NASA de pronto es un poco más general, pero la que más detalle tiene en términos de evaluación es esta, la método Ergos, para evaluar carga mental. Listo, entonces una última diapositiva que les quería mostrar acá. Esto. Una frase de una escritora norteamericana, Marilyn Ferguson, que dice: si usted cree en lo que siempre ha creído, entonces siempre pensará en lo que siempre ha pensado, siempre actuará como siempre ha actuado y siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Si nosotros como profesionales de área de seguridad y salud en el trabajo consideramos pues que todo esto, pues, existen las normas y existe todo esto, pero desde ahí a que eso se aplique pasarán años o la viabilidad de que esto se dé es imposible hacerlo, pues no va a suceder absolutamente nada. Pequeñas acciones desde nuestro campo de trabajo podrían marcar la diferencia. O sea, muchas veces uno dice, yo me puedo gastar una cantidad de dinero como empresa obteniendo lo último en elementos de protección para que la gente no vaya a tener algún tipo de alteración en su columna. Pero si yo no cambio el comportamiento de esos individuos, créanme que pueden gastar ustedes toda la plata que quieran. Y si usted cree que esto no va a modificarse o en que esto es imposible cambiarle la conducta a las personas, pues no vamos a obtener absolutamente nada. La mayoría de las enfermedades y la mayoría de accidentes siempre está implícito un comportamiento. Entonces tenemos que atacar mucho el tema del comportamiento, o sea, que sea usted consciente de que su autocuidado no lo va a llevar a beneficio. Hay personas que dicen, bueno, pero para eso están las ARLs y para eso está la empresa. Si yo me enfermo, me accidente, pues me tendrán que pagar. Todavía hay personas en las empresas que piensan en términos económicos frente a su salud. Que si yo me quito un dedo, que si yo tengo algún tipo de deterioro en la espalda, pues para eso me van a pagar. Afortunadamente. Y en Colombia estamos muy dados a eso. Yo permanentemente estoy visitando distintas empresas y en actividades de sensibilización me preguntan eso, bueno, la ARL, ¿cuánto me va a dar? Pues, la invitación es a usted, no cuánto le van a decir usted, cuánto va a perder después de que pierda su salud, su integridad. Entonces tenemos que trabajar como profesionales de esta área mucho en las conductas, en los comportamientos de las personas e invitar a la gente de que, hombre, cambiemos un poquito esa forma de actuar. Ese video de la niña de Lucía pues, es bastante diciente, ¿no?
Nuestra naturaleza nos lleva a que, hombre, tengamos unos comportamientos adecuados. ¿Por qué los cambiamos? Como nos decía ahorita el médico, el doctor, pues nos dice, afortunadamente hay situaciones en las que ameritan hacer ese esfuerzo, pero hay situaciones cotidianas en donde se hacen ese tipo de conductas y no calculamos los riesgos de ello. ¿Listo? Bueno. Sí, profe, una preguntita. Estas diapositivas nos las remite y creo que las de la videoconferencia anterior no las hemos recibido. Antes recibido esas, porque creo que ya se subieron, ¿no? ¿No las han recibido por anuncio? No. Bueno, entonces permíteme, yo reviso y para que las envíe. Estas y las anteriores, ¿listo? Gracias. Bueno, entonces quiero pues darle las gracias por este espacio, por estos espacios que hemos tenido. Los invito a que el día sábado vamos a abrir un horario entre las 5 y las 6 de la tarde de manera opcional para abordar algunas preguntas frente a las tareas que se tienen que enviar en este módulo, ¿listo? Pero es opcional. Ustedes me dirían, no, pues ya todo está claro, ya hemos venido desarrollando las actividades. Yo les voy a enviar de igual forma una guía o una presentación de estos informes en Word. Algunos me preguntaban que si había necesidad de presentar un Word, un PowerPoint, pues realmente como dice ahí en la primera actividad, que hay que enviarlo en PowerPoint, pues se da la opción de que también lo puedan hacer en Word, no hay ningún problema. Lo importante allí es que ustedes identifiquen el factor de riesgo que están revisando allí, la sintomatología a nivel del cuestionario nórdico, y hagan un pequeño análisis concreto sobre ese particular. Y lo más importante es qué acciones creen ustedes se podrían dar frente a esas condiciones. ¿Listo? Les recuerdo entonces mi número telefónico, mi número de WhatsApp, mi correo electrónico, jbernal5@una.edu.com. Y quiero darles una información en términos de los factores de riesgo psicosocial que nos enviaron esta semana. Hay una circular, la circular 0064 del Ministerio de Trabajo, en donde nos dice que las evaluaciones de factores de riesgo psicosocial durante este periodo de pandemia debemos suspender la aplicación presencial de las mismas. O sea, si ustedes en este momento van a aplicar la batería de riesgo psicosocial, no lo podremos hacer de manera presencial. O sea, ustedes citar a un grupo de trabajadores y hacer la aplicación de la batería, nos dice no se podrá hacer por las medidas de bioseguridad que ameritan la situación actual. Dice esta circular que el Ministerio está trabajando en una herramienta virtual para que esto se haga desde el lugar de trabajo del empleado, pero pues hasta el momento no han enviado ningún tipo de aplicativo. Y nos dan algunas medidas preventivas frente al teletrabajo. Nos dicen igual que se invita a que los empleadores no extiendan de manera arbitraria las jornadas de trabajo, que se respeten los periodos de descanso de los trabajadores y demás. Como aquí en Colombia nosotros somos ricos en circulares, normas y resoluciones, pero en el momento de la realidad es otra, ¿no? Enviaron entonces esa última circular, también se las voy a compartir para que por favor ustedes la tengan en cuenta y la revisen. ¿Listo? Eso fue lo último que ya salió, y eso salió esta semana prácticamente. ¿Listo? Bueno. Estar entonces atento a sus inquietudes. El sábado, como les digo, vamos a abrir entonces este espacio para que por favor, si tienen alguna duda en relación a los informes, pues las aclaremos. Y el día 21 de octubre, pues ya se enviarán ustedes estos informes. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, señor? Uno de los del grupo sube los trabajos, ¿cierto? Sí. Uno nomás, no todos. Sí, Hugo. Entonces, uno de ustedes va a enviar, sube esa tarea a la plataforma, a la tarea que corresponde, y la nota será de
igual será la misma para todos los integrantes del grupo. ¿Listo? Ok, gracias. Gracias. Bueno, les comento entonces estas diapositivas, estas presentaciones las vamos a subir también para que las tengan ustedes allí base. ¿Listo? No sé si tengan alguna observación, alguna pregunta adicional. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Profe, verá, lo que pasa es que mi grupo, bueno, estamos 2 integrantes nada más. Yo considero que si sigo esperando que de pronto se una más gente, pues me voy a atrasar en realizar los trabajos. Hay sino dos en tu grupo. ¿Señor? No hay sino dos personas en tu grupo, Luisa. Sí, señor. Ok. No sé si hay algunas personas del curso que no estén todavía en grupo. Sí, pues yo conté realmente y sé que hace falta que varias personas se integren a los grupos. Pero pues sí, lo que le decía, profesora, si yo espero que de verdad mi grupo termine de 5 personas, me voy a atrasar. Sí. Entonces, si no se integra nadie más, la nota que se va a subir es solamente para ustedes dos, ¿no? Si se cierra el grupo y las tareas no solamente están ustedes dos, pues corresponderá a los resultados de ustedes, no más. Perfecto, profe, o sea que lo puedo hacer entonces con los resultados de las pruebas de mi compañero y las mías. Sí, correcto. Diríamos, pues el análisis estadístico ahí no podrá ser muy extenso, ¿no? Pues de dos personas difícilmente podremos dar una valoración estadística de ello. Permiso. Pero lo importante es... Permiso, los interrumpo. Es que por el grupo hemos preguntado, porque por ejemplo en el equipo de nosotros somos 3, pero vimos que en la plataforma hay unos equipos de 2 personas y preguntamos si de pronto era que estaban esperando que otros compañeros pues hicieran la inscripción. Entonces de pronto si Luisa quiere, nosotros somos 3, nos faltan 2 o pues... Perfecto. Sería Claro, ideal. ¿Qué grupo eres? Estamos inscritos en este momento en el grupo 7. Perfecto, perfecto. Le voy a comentar entonces a mi compañero Johnny, nos trasladamos los dos para allá. Correcto. Listo, gracias. Eso es lo ideal. Listo, Ángela, muchas gracias. Muchas gracias. Digamos que ya con un grupo de 5 personas, pues ya se puede hacer un análisis un poco más detallado. Que en últimas eso es lo que nos interesa en las empresas, ¿no? Digamos que una evaluación de riesgo psicosocial de 2 personas, un análisis de cuestionario nórdico de 2 personas, pues estaríamos identificando a quién corresponde, ¿no? Y se supone, se parte del principio de la custodia y reserva de esta información. Ante una gerencia o ante un departamento de gestión humana o de seguridad y salud en el trabajo no podríamos dar resultados de 2 personas, de un área de 2 personas. Pero a manera de ejercicio académico, digamos, cada uno de ustedes, me interesa es que sepan cómo hacer el desarrollo de esta metodología. ¿Listo? Bueno. Siguiendo las... Sí, cuéntame. Al fin, el sistema no dejó sino la inscripción de máximo 5 personas. Porque Sí, pues, como no, yo hice la solicitud directamente a la plataforma y me dijeron que ese era el cupo máximo que se podía por grupos, o sea que en los anteriores módulos se manejaban grupos de 3, este máximo se podrían colocar 5 estudiantes. Entonces no sé, ¿hay alguien que quedó por ahí sin grupo? Hola, profe, buenas noches. Sí, señor, yo estoy en un grupo de 6, o sea, pues me cuento conmigo, seríamos 6. Pero no te permite registrarte en ese grupo. No, profe, precisamente ¿En qué estuve grupo eres, revisando Alberto? eso. Julián. En el grupo Julián. Alberto, si usted por favor me envía un No, profe, correo. que mi nombre es Julián. O sea, Okay, yo correspondería en el grupo 2 con mis compañeros. Me estuve comunicando con ellos hoy porque hasta ahora me pude comunicar bien con ellos y pues estuve intentando integrarme en el grupo 2, pero no he podido. No he podido y traté de comunicarme también con el consejero y tampoco.
¿Hay algún grupo que tenga menos de 5 estudiantes? Porque ahí encontramos dos grupos, uno de 3 y uno de 2, pues ya los pudimos consolidar. ¿Hay algún otro grupo que tenga menos de 5, en donde de pronto Julián pueda trabajar con ustedes? Silvia, ¿querías comentar algo? El grupo de nosotros tiene 4, nosotros somos 4. Julián, entonces, si puedes trabajar o integrarte con el grupo de Silvia, sería... Somos el grupo No, número sí. 8. Dime. Si no hay ninguna incomodidad, perfecto. Listo, Listo. Silvia, yo te escribo entonces ahorita por WhatsApp para cuadrar bien la integración. Por favor, entonces, para que le envíes entonces los resultados, envíes los resultados de la aplicación de la batería tuya, los resultados del cuestionario nórdico, y puedan consolidar los Ok. resultados de los 5, ¿listo? Listo, profe, perfecto. Listo. Vale. Gracias. Bueno, listo. Entonces, el próximo sábado, como les digo, de manera opcional, no hay obligatoriedad en la asistencia. Abriremos ese espacio de 5 a 6 de la tarde si hay algún tipo de inquietud para resolver dudas sobre las tareas de móvil. ¿Listo? Bueno, no me resta sino agradecerles. Muchas gracias a todos. Nos estaremos entonces comunicando permanentemente. Estaré a sus órdenes en el campo de la parte de las evaluaciones de riesgo psicosocial, métodos de intervención, en todo lo que es parte, la parte de ergonomía es supremamente extensa. Sabemos que dependiendo del campo de ocupación de cada uno de nosotros, pues nos interesará más un dominio uno que otro. Ejemplo, pues todo lo que somos los psicólogos nos interesa muchísimo el tema de carga mental, los ingenieros les interesará mucho más la parte de carga física y de ergonomía y demás, y los médicos, todo lo que es la parte anatómica y demás. Yo les voy a enviar toda esta documentación, la bibliografía relacionada, y estaré a sus órdenes. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y a todas. Una feliz noche. Nos vemos. Vale, profe, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe, muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes, con mucho gusto. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, muchas gracias.